la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu, y está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio, dice, de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que el Espíritu de Dios lo tomó al profeta y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de que dice que estos huesos estaban secos y secos en gran manera. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos y podamos orar en esta hermosa mañana. Padre, te damos las gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor. Padre, te pedimos que tomes el control por completo, Señor, de este momento maravilloso, Señor. Padre, tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te pido que el poder libertador de tu palabra, conforme lo que está escrito en tu palabra, Señor, venga alcanzando nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido, Espíritu de Dios, por favor, que todo lo que mi humanidad me impida poder transmitir a tu iglesia y a tu pueblo, seas tú complementándolo, Padre, en cada corazón, en cada vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo quisiera, por favor, que podamos ir a Mateo capítulo 4, que con un dedito se quede ahí en Ezequiel capítulo 37 y que con su otra manita vaya a Mateo capítulo 4. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4 para que veamos un hecho tal vez similar, semejante, parecido. Dice la palabra de Dios, léalo ahí conmigo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Rápidamente les recuerdo qué es lo que sucedió antes. Antes el Señor Jesús fue al Jordán a encontrarse con el profeta Juan, el cual se le conocía como Juan el Bautista. No estamos hablando de Juan el discípulo, sino el profeta el cual el Señor levantó para poder preparar el camino de la primera venida del unigénito Hijo del Dios vivo. Y sobre el profeta Juan reposaba un espíritu como el espíritu de Elías. Por eso Juan se vestía de la misma forma en que se vestía el profeta Elías. Y dice la palabra que el Señor Jesús vino a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. Juan, cuando le vio venir, dijo: tú vienes para que yo te bautice a ti, cuando yo más bien necesito ser bautizado por ti. Lo estoy parafraseando para que usted me comprenda. Mas el Señor le dijo: deja, porque es necesario que cumplamos con toda legalidad. Es necesario que cumplamos con toda orden. Es necesario que cumplamos con toda obediencia. Es necesario que cumplamos con todo lo que está escrito en la palabra. Porque yo quiero que usted me comprenda: este reino al cual usted y yo hemos sido llamados es un reino de legalidad. Y si usted no conoce la legalidad de este reino, necesita conocerlo a profundidad. La legalidad de este reino está fundamentada en la palabra de Dios. Es necesario que usted conozca lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que usted se dé cuenta de todas las promesas y de todo lo que el Señor ha declarado para su vida, para mi hogar, para su hogar, para sus finanzas, economía, para su ministerio y el mío. Es necesario que nosotros conozcamos esto para poder caminar conforme lo que el Señor quiere que nosotros podamos caminar. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una forma de vida, pero es una forma a través de la cual Dios nos desafía a poder vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Es una forma de vida en donde vamos a empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y para poder vivir en lo sobrenatural de Dios, necesito un fundamento, necesito un cimiento. Necesito algo de donde yo me pueda establecer, fundamentar, para poder de ahí catapultarme, para poder de ahí lanzarme hacia todo lo que Dios ha declarado para mi vida.
¿Cuántos dicen amén? Yo no me puedo fundamentar en mi propia opinión. Yo no me puedo fundamentar en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo interpreto. Necesito fundamentarme en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que después de que viene el Señor Jesús y le dice a Juan: deja, porque es necesario que cumplamos con toda ¿qué? Con toda justicia. Necesitamos aprender a obedecer. Necesitamos aprender a entender que este reino es un reino de milicia, es un reino de obediencia, es un reino de justicia. Si queremos vivir en lo sobrenatural de Dios, necesitamos que esto sea revelado a nuestras vidas y a nuestros corazones, para poder despojarnos de una serie de cosas que el enemigo trata de lanzar, que aparentemente son hilos transparentes. Y no son hilos, son literalmente cadenas de esclavitud, yugos, los cuales no te han sido impuestos, sino que yo me los autoimpongo por la religiosidad, por la familiaridad, por la amistad, por la cultura, por la sociedad en la cual vivimos y pertenecemos. Porque creemos que Dios nos está llamando a ciertas cosas, a hacer ciertas cosas, a cumplir con cierto rol, sin darnos cuenta de que estamos cayendo en el lazo del cazador. Dice la palabra de Dios que no encontrando aquellos sátrapas, gobernadores, capitanes del reino de Babilonia ocasión de cómo hacer caer al profeta Daniel, fueron y le tendieron la trampa a través de su propia aparentemente vida espiritual. Ellos dicen su propia religión. Y realmente lo que atacan en Daniel es su vida espiritual. Es ese llamamiento santo, es ese propósito maravilloso que Dios había dado a la vida de Daniel. Dice la palabra de Dios que después de que el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista: es necesario que cumplamos con toda justicia, así que venga y bautíceme. Después de que viene Juan y le bautiza, dice que cuando él sube de las aguas, inmediatamente el Espíritu de Dios descendía como forma, no era una paloma, era como forma de paloma sobre él. Y el Señor, el Padre, le había dicho: sobre quien veas descender al Espíritu de Dios. Esa no era la señal, porque sobre Juan el Bautista descendía el Espíritu de Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que inmediatamente Juan el Bautista viene, bautiza al Señor, el Señor se levanta de las aguas, inmediatamente el Espíritu de Dios viene descendiendo como forma de paloma, y una voz como estruendo de muchas aguas se escucha en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué maravilloso momento, qué glorioso momento el que en ese momento todos los que estaban ahí pudieron vivir y experimentar, incluido Juan el Bautista. Y es que de verdad que la presencia de Dios no está en el fuego, como lo veíamos la semana pasada, no está en el terremoto, no está en el viento recio, no está en el fuego, sino está en el silbo apacible de una maravillosa relación con Dios. Y tal vez usted dice: ¿pero de qué está hablando? Juan el Bautista estuvo ahí, pero cuando él fue puesto en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar si realmente él era o tenían que esperar otro. ¿Cómo es posible que él, que presenció ese momento maravilloso, él que escuchó esa voz desde el cielo, al Dios Padre audiblemente, cómo es posible que después él se siente desquebrajado? Él se siente como que no puede, como que hay algo que lo hace tambalear. Y es porque yo quiero que comprendamos, mis amados hermanos, que todos, absolutamente todos, vamos a ser llevados a valles de huesos secos. Y muchas veces esos valles de huesos secos son secos, y secos en gran manera.
Puede ser que el valle no es un valle, sino es un desierto, el que estás viviendo y el que estás pasando. Puede ser que no sea un desierto, sino que sea un valle de muerte, como dice el rey David, Salmo 23. Pero yo quiero que usted me comprenda de que hay algo que nosotros necesitamos entender y comprender de estas circunstancias, situaciones y momentos en nuestras vidas. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús, después de semejante momento, después de ese momento glorioso, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Lo lee? Está con mayúscula. Está con mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Nota usted cómo el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu Santo a ese valle de huesos secos? ¿Nota usted cómo el Espíritu Santo también llevó al Señor Jesús al desierto? Yo quiero que usted tome nota de esto, que usted lo agarre en el nombre de Jesucristo y lo haga suyo. Cada vez, óigame lo que le digo, cada vez que el Espíritu de Dios te lleva a un valle de huesos secos, cada vez que el Espíritu de Dios te lleva a un desierto, es porque te lleva a una nueva dimensión, es porque te lleva a una nueva gloria, es porque te lleva a un tiempo de cumplimiento y de apresuramiento de la palabra profética, de lo que Dios ha prometido sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre la vida de tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede darle un aplauso en esta mañana a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, glorioso, que muchas veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Cuando estuve aquí ahora en Los Ángeles, en diferentes iglesias y congregaciones, el Señor me decía, predica acerca de que ha llegado el tiempo de que mi iglesia viva en lo sobrenatural de Dios. Y bendito sea el Señor, porque de forma sobrenatural el Señor me respaldó durante todo este tiempo. Pero apenas llego a casa, y esto siempre se los he explicado a todos. Cuando usted anda afuera predicando, cuando más usted sale del país, la gloria de Dios, el respaldo sobrenatural de Dios es maravilloso, es glorioso. Pero cuando usted llega a casa, inmediatamente el Espíritu de Dios lo lleva a usted o al desierto o al valle de los huesos secos. Y me quedo yo así, apenas llego y digo, Dios mío, ¿pero qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Porque uno viene totalmente encendido en el fuego de Dios. Dice la palabra de Dios, vuelvo a leer conmigo, por favor. Dice que entonces Jesús, el unigénito Hijo del Dios vivo, fue llevado por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Y no solo eso, dice, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué no se ha cumplido la palabra profética que me dio el apóstol Rey, que me ha dado el pastor? ¿Por qué será que la profeta Marielos, la profeta Yolanda, qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha habido cumplimiento de estas palabras? ¿Qué será lo que sucedió? ¿Será que ellas se equivocaron? ¿Será que él mintió? ¿Será que esa palabra no era de Dios? Yo quiero que usted me comprenda. Para poder el Señor traer una nueva gloria, una nueva dimensión, una nueva unción sobre tu vida, lo primero que el Señor necesita es asegurarse que estés listo para poder vivir en ese nivel, para poder vivir en esa dimensión, para poder vivir en esa gloria, sin que esa gloria alcance tu corazón y venga más bien a traerte a muerte y a destrucción. ¿Aló?
necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos para poder recibir lo maravilloso que Dios nos ha dado. Y por eso son esos valles de huesos secos. Y por eso son esos desiertos. Para poder realmente que el Señor sea hecho en nosotros. Para que la medida de nuestra fe aumente. Nunca la medida de nuestra fe aumenta en los mejores tiempos, en los momentos de bonanza. Siempre nuestra fe va a aumentar. Nuestra relación con Dios va a aumentar, nuestra coinonía y nuestra cercanía y nuestro tiempo con Dios, nuestra vida espiritual va a estar en aumento siempre que estamos frente a valles de huesos secos o frente a desiertos. Quiero hacer una salvedad aquí. Hay desiertos y valles de huesos secos a los cuales no necesariamente el Espíritu Santo me lleva, sino que yo mismo camino hacia ellos por una actitud de desobediencia, por una actitud de omisión. Hay gente que dice: pastor, pero yo no soy desobediente. ¿Ya hiciste lo que Dios te dijo? No, todavía no, pero Dios sabe que yo no soy desobediente. Dios sabe que yo lo voy a hacer. Yo quiero que usted me comprenda. Esa actitud de omisión te hace desobediente. Porque el Señor quiere que Él nos dé la orden y que nosotros lo cumplamos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero volver nuevamente. Nada más quería dejar claro de que los desiertos, en la mayoría de los casos, y que los valles de huesos secos, en la mayoría de los casos, cuando estamos con una relación con Dios, cuando estamos viviendo por Dios y para Dios, y que inmediatamente decimos: pero ¿qué es lo que está pasando? Yo diezmo, yo ofrendo, yo siembro, yo sirvo a Dios, me esfuerzo, vengo al instituto, todo lo que el pastor dice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí me pasa esto, pastor? Necesito que me ayude. Lo estoy ayudando a través de la verdad, de la palabra de Dios. Estoy lanzando un manto profético. Todo aquel que quiera lo agarra, lo dobla en cuatro, golpea las aguas y entra a la tierra que fluye leche y miel, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esa es una decisión suya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso. Puede emocionarse en esta mañana. Aleluya. Vamos otra vez a Ezequiel, por favor. Dice Ezequiel capítulo 37: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Muchas veces ese valle de huesos es a nivel financiero. A veces es a nivel de tu hogar, de tu matrimonio, de la vida de tus hijos, de tu vida emocional, de tu vida espiritual, de tu ministerio. Hay diferentes manifestaciones de este valle de huesos secos. Y la mayoría de estos valles de huesos secos, usted va a ver algo muy particular. Dios ha profetizado vida sobre ese lugar. Estos valles son tipo de áreas de nuestra vida. Y lo increíble es que yo estoy seguro de que usted ha recibido infinidad de palabras proféticas acerca de que ese valle de huesos secos y secos en gran manera van a tener vida, pero una vida maravillosa en el Señor. Porque la palabra de Dios dice que el Señor vino a dar vida. ¿Y vida en qué? Diga conmigo: en abundancia. En abundancia. Dice la palabra de Dios que fue llevado el profeta Ezequiel, al igual como lo leímos ahora, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu nos lleva a esto, pastor? Porque una vez más, para poder ir a esa nueva dimensión, para poder el Señor traer cumplimiento de lo que Él ha prometido y de lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la vida de tus hijos, Él necesita asegurarse que tu corazón está en el lugar correcto, que tus actitudes están en el lugar correcto, están escondidas en Dios. Para que aquello, dice la palabra de Dios, que qué padre
es aquel que cuando su hijo le pide pan le da una piedra, y que cuando le pide carne le da una serpiente. Por eso el Señor primero necesita asegurarse nuestro corazón, para ver si estamos listos para esa bendición. No vaya a ser que una bendición más bien te saque del orden de Dios. Puede ser un trabajo, puede ser estudios, puede ser un negocio. Vean, hermanos, hay muchas cosas que el enemigo utiliza, que te las lanza, pero te las lanza con lazo para ahí atraparte. Y entonces inmediatamente te da la excusa: es que ese es el trabajo, esa es tu responsabilidad, eso es lo que tienes que hacer. Eso es una mentira del diablo. Y estás atrapado ahí, ministerial, espiritual, familiar, económica. De todas formas te atrapa el enemigo y no logras entender por qué no hay cumplimiento de lo que Dios ha profetizado para tu vida. Yo le voy a decir por qué no hay cumplimiento. Porque el Señor está esperando que puedas entender de qué manera es que Él hace las cosas. Vea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Simplemente el profeta Ezequiel estaba aterrado, porque el Señor lo hizo pasar, lo hizo contemplar. Rodéalos, bordéalos, atraviésalos, camina, míralos bien. Muy probablemente en este momento puede ser que usted esté en un valle de esos huesos secos, y usted está aterrado porque dos cosas usted nota: son muchísimos y secos en gran manera. Y usted dice, ¿verdad? Y usted dice: ¿cómo voy a poder salir de esto? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está el camino para poder salir de esto? Y aquí es donde yo quiero que usted me pueda entender. La iglesia de Cristo está siendo desafiada en estos tiempos del fin, hermanos. Está siendo desafiada a caminar por fe y para fe. Muchas veces lo he dicho y lo he predicado. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer en su corazón que hay un Dios todopoderoso, capaz de poderle hacer libre. Y no solo eso, sino que su naturaleza es de bendecirnos. Él quiere bendecirte, Él quiere transformar, Él quiere restaurar, Él quiere hacer cosa nueva, Él quiere sorprenderte. Pero para eso necesitamos vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Para que esto suceda, para que puedas ser alcanzado por la gloria de Dios, gloria de la casa postrera, necesitas vivir por fe y para fe. Necesitas vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Necesitas empezar a pararte al frente de este valle de huesos secos con una actitud diferente, con una actitud totalmente distinta hasta la que el día de hoy te has parado. Nos paramos al frente de ese valle de huesos secos buscando una salida natural, una salida inteligente. Nos paramos al frente buscando un camino de hombre, un camino de mi inteligencia, de mi razón, sin darme cuenta que la palabra de Dios dice que por un camino vendrá el enemigo. Por un camino vendrá el enemigo contra mí y contra ti, y por 7 huirá de delante de ti. Dice la palabra de Dios que el Señor, el Dios todopoderoso, hace camino, hace senda donde no hay. Por lo tanto, mi amado hermano, en estos valles de huesos secos, el camino no es humano, el camino no es natural, el camino no está en tu inteligencia, el camino está en lo sobrenatural. Porque por más que te imagines
por más que pienses, por más que lo razones, no le vas a encontrar salida en lo absoluto, porque el de repente de Dios será el que te alcance y será el que vendrá a hacer un nuevo camino, una nueva senda, y Él te sorprenderá, y su amor y su misericordia vendrá y te cubrirá y te alcanzará, y conocerás entonces quién es el Dios todopoderoso al cual has dedicado tu vida y lo has entregado tu corazón como tu único Rey, Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Sacúdase hoy en el nombre de Jesucristo. Diga: ya no más esto, ya no más esta religiosidad. En el nombre de Jesús. Yo no le estoy diciendo religioso. Lo que le estoy diciendo es que la religiosidad está tratando de opacarte, está tratando de ahogarte, está tratando de venir a asfixiar tu vida espiritual. Antes de este mensaje yo lo iba a dar el domingo pasado y me dice: Señor, espérate. Primero necesito que mi iglesia entienda que para que puedan caminar en lo sobrenatural necesitan una relación conmigo. Si usted no tiene una relación con Dios, usted está en serios problemas. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Usted y yo no estamos en problemas, estamos en serios problemas. Porque estos valles de huesos secos no van a ir en disminución, van a ir en aumento. Tal vez usted dice: ¿pero de qué está hablando, pastor? Porque este es un tiempo en donde la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y la única forma en que esta gloria descienda es cuando la iglesia de Cristo entienda que debe de dejar de estar orando por un avivamiento. Ya es tiempo de dejar de orar por ese avivamiento. Es hora de provocarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Provoca el avivamiento. Provoca el avivamiento en tu casa. Provoca el avivamiento en medio de tus hijos. Provoca el avivamiento en medio de tus finanzas. Provoca el avivamiento en medio de tu ministerio. Provoca el avivamiento en medio de tu iglesia. Provoca el avivamiento, provócalo. Deja de estar pidiéndole a Dios que traiga un avivamiento. Es hora de que lo provoquemos en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Y cómo se provoca un avivamiento, pastor? Lea conmigo. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vea claramente la pregunta con la cual el Señor confronta al profeta. La palabra de Dios dice una vez más: al que cree, al que cree, al que cree. No dice al que siente, no dice al que conoce, no dice al que tiene muchos años de estar sentado en una silla en una iglesia, no dice al que tiene un título, un rango, un ministerio de apóstol, de profeta. No dice nada más: al que cree. Algunas cosas le son posibles. No, dice todas. ¿Usted sabe qué son todas? Todas. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a papá. Una vez más, porque si hay algo que sube como un perfume grato, como incienso fresco, como la mejor adoración que yo le puedo dar a mi papá, es cuando yo empiezo a dar esos pasos de fe. Cuando yo me pongo de pie delante de ese valle de huesos secos con una actitud totalmente diferente. ¿Y qué actitud me refiero? Por eso el Señor lo primero que hace con el profeta Ezequiel es que lo confronta y le dice: ¿crees? ¿Crees? Porque si no crees y estás en la iglesia y en el reino de Dios, en estos tiempos estás en serios problemas. Si usted no puede creer, usted está en problemas. Si usted no puede vencer sus emociones, si usted todavía no puede vencer sus sentimientos, si usted todavía no puede vencer su mente con su lógica y su raciocinio a 1000 por hora, tratando de buscar una solución a ese valle de huesos secos, si todavía no puedes acallar la voz de tu alma y decirle: sujétate a la voz del Espíritu, usted está en problemas.
Y tal vez usted me dice, pastor, pero es que yo no sé qué hacer con mi alma, porque es que yo cuando voy a orar no sé ni cómo orar. Ya le he explicado qué es lo que usted tiene que hacer. Lo que pasa es que hasta el día de hoy todavía usted no lo ha querido hacer. ¿Cuánto tiempo está ya orando diariamente en lenguas? ¿Cuánto tiempo está usted ya orando diariamente en lenguas? Es que todavía como que no sé, pastor, como que no me llega, como que me llega y no me llega. Por eso estás así. Por eso usted está como está. Exactamente por eso. Eso está como que usted vaya donde el dentista con una muela que bueno lo está matando, y el dentista le diga, mira, hay que hacerle tratamiento de nervio y hay que hacerle esto, y usted le diga, bueno, está bien, gracias, ya me voy. Mire, pero vea cómo tiene la cara, la tiene hinchada, eso hay que hacérselo ya. No, voy a pensarlo, voy a ver, voy a ir a meterme ahí, ¿verdad? En Google y voy a empezar a investigar a ver si lo que usted me está diciendo es correcto. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Inmediatamente, vea la actitud de Ezequiel, se quita el tiro. Ezequiel se quita el tiro, ¿verdad? Y dice que inmediatamente le contesta, Señor Jehová, tú lo sabes. No, le dice el Señor, espérate, Ezequiel, no te me vas a zafar tan fácil. Te estoy preguntando si tú crees que yo le puedo dar vida a estos huesos. Tú sí, porque tú eres el Dios todopoderoso, creador de la tierra, cuyo reino y sempiterno es para siempre. Y tú, Señor, creaste todo conforme el dicho de tu boca. Espérate, Ezequiel. No te estoy diciendo si yo lo puedo hacer. Yo no necesito preguntarte si yo lo puedo hacer. Yo sé que yo lo puedo hacer. La pregunta es, ¿yo puedo hacerlo a través de ti? ¿Yo puedo hacerlo a través de tu boca? El Señor te pregunta en esta mañana, referente a ese valle de huesos secos, referente a ese desierto. El Señor te pregunta, ¿crees? ¿Crees que yo puedo transformar las circunstancias y las situaciones de ese valle de huesos secos, de esa multitud y secos en gran manera? ¿Crees? Pero no crees si yo lo puedo hacer, dice el Dios Todopoderoso, porque Él lo puede hacer. No, ¿crees que yo lo puedo hacer a través de tu boca? Dice la palabra, aquí no nos deja claro, pero me imagino que Ezequiel aceptó, porque dice que, y me dijo entonces, ¿lo ve? Y me dijo entonces, aquí hay una parte que parece que fue omitida, esa relación ahí que tenía Ezequiel, lo entiende, esa relación que tenía el profeta Ezequiel con su Dios. Pastor, pero es que él era profeta. Por eso era que tenía una relación con Dios, pero yo no soy profeta. Usted está absolutamente equivocado. Un profeta ha sido llamado por Dios a llevar un mensaje de parte del corazón de Dios a las personas. Eso es otra cosa. Si usted cree que el hecho de que yo sea profeta me facilita el camino para yo poder tener una relación y recibir la directriz de parte de Dios para mi vida, usted está absolutamente equivocado. Cuando yo oro por usted para que Dios me dé una directriz para su vida, me contesta inmediatamente. Para lo mío, a veces necesito 2 meses, 3 meses. Y yo digo, santo Dios, qué increíble. Y el Señor me dice, un día me lo agradecerás. Hay cosas que al presente no entendemos, porque nuestra humanidad se revuelca, mas nuestro espíritu está creciendo. Dice la palabra de Dios, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces, ¿qué le dijo? Diga conmigo, profetiza. Profetiza. ¿Qué significa profetizar? Profetizar es llamar las cosas que no son como si fuesen. Se lo estoy resumiendo. Y no se lo estoy resumiendo en una definición mía, sino conforme lo que está escrito en la palabra de Dios.
es llamar las cosas que no son como si fuesen. Cada vez que el Señor ha profetizado sobre tu vida, ha hablado las cosas que no son como si fuesen, y las ha hablado exactamente sobre valles de huesos secos y secos en gran manera que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Y el Señor nos ha hablado acerca de cosas maravillosas que van a suceder. Pero muchas veces lo hemos dejado de lado, hasta que llega un momento en donde el Señor nos dice: ya no más tiempo, ahora sí, estás frente al valle, ¿qué vas a hacer? Dice la palabra que entonces el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo quiero que usted me comprenda. Cuando el Señor le dice al profeta Ezequiel: profetiza, el profeta no empezó a darse vuelo y empezó a decir un montón de cosas. Hay que oír a una madre profetizar sobre la vida de sus hijos. Yo digo: santo Dios. Después, como dice mi hija, yo quiero llegar donde esos hijos y decirles: tú gusto, ¿verdad? Cuando hay mucho gusto, dice: tú gusto. ¿Qué es eso? Y cuando van saliendo de su casa: Señor, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, escóndelos en el hoyo de tu diestra. Pinto la sangre de Cristo para arriba, para abajo, para un lado. De todas formas, las pintan en X y todo. Es tanta la idolatría, es tanta la religiosidad, que aquello sube como un olor nauseabundo delante de Dios. Y Dios dice: ay, Dios mío. Y eso que se los di prestados, ¿qué tal si se los hubiera dado de verdad? Profetiza. Y Ezequiel no empezó a hablar de lo que él creía, no empezó a hablar de lo que él sentía, no empezó a hablar de lo que había en su corazón, sino que dice que le dijo el Señor: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de quién, oíd palabra de quién, oíd palabra de quién. Oíd palabra de Jehová. Yo quiero que usted me comprenda. El Señor quiere usar tu boca y mi boca. No quiere usar tu mente, no quiere usar tus emociones, no quiere usar tu corazón quebrantado, herido y hasta infeccionado, porque no has querido buscar la salida de la sanidad del corazón que Dios da a través del perdón. El Señor lo que quiere es que conforme la palabra de Dios, que conforme lo que el Señor ha declarado y ha profetizado a través de sus siervos los profetas, que conforme ese diario profético que usted en obediencia tiene ahí en su casa, tres puntos suspensivos ahí. ¿Hace cuánto tiempo le dije que usted tenía que hacer un diario profético? Y tal vez usted decía: ¿para qué? Para ahorita, para que todo lo que el Señor ha profetizado para su vida, usted lo abre en el librito, año 2000, no sé ni hace cuánto. El Señor me habló la primera vez acerca de mis hijos. Estoy con el tema de los hijos. Me habló acerca de mis hijos en el 2003, en el 2005, en el 2008, en el 2010, en el 2000, y dele. Yo me imagino que tus hijos deben de andar por todo el mundo predicando la palabra. No. ¿Sabe por qué no? Porque usted no ha hecho su trabajo. ¿Qué fue? Que el Señor se equivocó, que el Señor no ha cumplido. Hermano, es que estoy esperando el cumplimiento de la palabra profética. ¿Perdón? Es que el Señor te está preguntando si estás listo para transformar ese valle de huesos secos. Porque Él va a usar tu boca, no tu corazón, no tu mente, no tus emociones, no tus sentimientos. No, eso déjalo aparte. Él quiere usar tu boca.
Él quiere usar tu espíritu, la convicción y la certeza de que hay un Dios todopoderoso y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la parte que Dios quiere usar para que empieces a llamar las cosas que no son como si fuesen, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el Señor ha hablado a tu vida, a tu hogar, a tus hijos, a tus finanzas, a tu economía. Sea cual sea el área en tu vida que en este momento hay valle de huesos secos, yo estoy absolutamente seguro que el Señor ha profetizado al menos una vez, y es tiempo de que te pongas de pie y empieces a profetizar y empieces a declarar conforme lo que el Señor ha profetizado en el nombre poderoso de Jesucristo, y esos huesos van a empezar a recobrar vida. Dice la palabra de Dios, léalo claro y por favor despacito ahí conmigo. Me dijo entonces: profetiza. Pero Ezequiel no corre a hacerlo, sino que le dice: dile a los huesos, dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Porque aquí la palabra suya, la palabra mía, lo que yo interpreto, lo que yo creo, lo que yo pienso, hermano, aquí esto no sirve para nada. ¿Me está entendiendo? Por eso la importancia de que usted sea parte del instituto bíblico, porque usted necesita ser fundamentado en la palabra de Dios. Usted necesita conocer lo que dice la palabra de Dios para poder declararla, para poder decretarla, para poder profetizarla. Una cosa es que usted lo declare. Llega un momento en donde en esa relación con su Dios, el Espíritu Santo dice: ya vamos a dejar de declararlo, ahora decrétalo. ¿Y por qué lo decretas? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho: es hora de que eso sea ley, es hora de que eso sea hecho, es hora de que mi palabra se apresure en cumplimiento de lo que has venido declarando. Por eso ahora empieza a decretarlo, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho: se ha hecho ya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y este es un tiempo en donde el Señor va a apresurar su palabra para ponerla por cumplimiento. Él va a apresurar su palabra, no tus emociones, tus sentimientos, tus buenas intenciones, lo que tanto quieres. No, eso no, bárralo, sáquelo de su vida en el nombre de Jesucristo. Tanta emoción, tanta ambición, tantos sentimientos enfermos, tanto corazón quebrantado, tanto pobrecito yo, tanto curso de autoestima, tanto curso y libro de motivación para poder estar bien. Mire, agarre todo eso y llévelo a la cruz de Cristo todos los días. Muera eso en el nombre de Jesucristo y tome un nuevo camino, un camino en lo sobrenatural. Empiece a vivir en el Espíritu, empiece a vivir el reino de los cielos aquí y ahora, y enfréntese con la actitud correcta a ese valle de huesos secos, porque el Señor te va a sorprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. ¿Usted cree que yo estoy predicando esto por predicarlo? No. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Lo ve? No dice: así ha dicho Ezequiel. Usted y yo tenemos que declarar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, lo vimos. Cuando el Señor Jesús está en el desierto, cada vez que el enemigo viene a tentarlo, Él nunca contestó de sí. Él, el unigénito Hijo del Dios vivo, Jesús, el Cristo, el Mesías, Él nunca contestó de lo suyo, sino que siempre dijo: escrito está. Porque lo que el Señor quiere es que ya dejemos de estar defendiéndonos, aguantando. Es tiempo de tomar la ofensiva. Es tiempo de que el manto de la gloria de la casa postrera descienda sobre la iglesia de Cristo. Y para eso la iglesia de Cristo necesita tomar la ofensiva. Tiene que dejar de estar llorando, de estar pidiendo cosas que el Señor le está entregando en sus manos. Ha pasado ya el tiempo de humillarnos pues bajo su poderosa mano, para que ahora nos levantemos en autoridad y empecemos a provocar este avivamiento, y empecemos a provocar que los valles de huesos secos reciban vida, y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: yo agarro esto, esto es para mí? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue ¿qué? Diga conmigo, mandado. Ahí estamos en un serio problema, pero de los serios, hermano. Dice la palabra de Dios que si usted no puede sujetarse a las autoridades que ve, ¿cómo va usted a poder sujetarse a la autoridad que usted no ve? Yo sé que usted siempre tiene una excusa, siempre hay un pretexto, siempre hay un el por qué no. Yo quiero que usted me comprenda. Yo no estoy para pelear con usted. No. Yo lo que le estoy diciendo es que por eso usted no sale del desierto. Hay desiertos que se vuelven eternos, porque cuando te paras frente al Jordán, necesitas tener un manto profético para poder golpear las aguas, para que se abran y puedas entrar. Antes de pasar el Jordán, lo primero que hizo Josué fue ir a buscar ese manto profético, y el Señor le dio ahí la directriz de lo que debía de hacer. Y le dijo: vas a hacerlo de la siguiente manera. Vas a poner primero a los sacerdotes, los cuales van a llevar sobre sus hombros el arca, y ellos son los primeros que van a entrar al río. No te preocupes si cuando entran al río el río no se ha abierto. No te preocupes si cuando las plantas de sus pies se mojan el río no se ha abierto. No te preocupes si el agua llega a sus tobillos. No te preocupes si el agua llega a sus rodillas. No te preocupes, porque en un momento el agua se va a abrir, el río se va a abrir, y vas a poder entrar con todo este pueblo a esa tierra que fluye leche y miel. Y Josué dijo: sí, amén, creo. Y ordenó al pueblo y le dijo: vamos a hacerlo así. Pero ¿quiénes eran los primeros? ¿Quiénes eran los que llevaban el arca? Los sacerdotes del pueblo. Dice la palabra de Dios, el profeta Ezequiel dice, y he aquí dice la palabra, profeticé pues, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Él no puso ni punto ni coma en donde no iba. Él no agregó nada de sus emociones, de sus sentimientos, no puso ninguna excusa, no puso absolutamente nada, no puso postdata, nada. Simplemente hizo todo conforme le fue mandado, con exactitud de obediencia y con exactitud de ejecución. Dice la palabra de Dios: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Yo quiero que usted me comprenda. El terremoto es parte de la manifestación de Dios, de quienes vivimos en la presencia de Dios, de quienes decidimos vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo se vive en la presencia de Dios? Con una relación con Dios. Usted necesita tener una relación con Dios. De nada le vale a usted orar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por las mañanas, y después durante todo el día usted no tiene ninguna relación con Dios. Usted necesita continuamente estar hablando con Dios. Deje de estar hablando usted su yo consigo mismo, como yo le he puesto el ejemplo, y tome la decisión de empezar a hablar con Dios. Hable con Dios, consúltele todo, tómelo en cuenta, pregúntele. ¿Para qué se pregunta usted mismo? Está usted en su trabajo y en determinado momento hay una situación y usted dice: uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué esta situación? Entonces Migo mismo le contesta, ¿verdad? No, de ahí, pero lo que tenés que hacer es esto otro. Y entonces yo dice: no, pero de ahí sí, pero si esto otro se da. Entonces Migo mismo dice: no, pero recuerde que lo que, sí es cierto, dice yo, sí es cierto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo y los que están ahí en el psiquiátrico? Que nosotros no pensamos esas cosas en voz alta, eso es todo. Eso es todo, que ellos andan en voz alta hablando. Dice: mira, anda hablando solo. Usted también pasa en eso.
¿Por qué no toma la decisión de empezar a hablar con la maravillosa persona del Espíritu Santo? ¿Sabe quién es la persona que más cerca de usted y de mí está? La maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿Sabe quién es la persona más ignorada por usted y por mí? La persona del Espíritu Santo. ¿Sabe quién es la persona que más nos anhela con anhelo santo para poder consolarnos en cada momento de dificultad y para poder guiarnos en medio de ese valle de huesos secos y secos en gran manera, para poder guiarnos en ese valle de muerte, para poder guiarnos en ese desierto? El Espíritu Santo, esa persona que tenemos ignorada por estar hablando conmigo mismo, yo y migo mismo, y migo mismo, y yo y migo mismo, y me tiro la bolita de aquí para allá y de allá para acá. No, yo no. Entonces usted es un extraterrestre. Hay gente que dice, no, a mí no me pasa eso, pastor, usted es un extraterrestre. Entonces, este es un caso raro de psiquiatría. Todos los seres humanos somos así. Y la única forma en que podemos romper con ese hábito egocéntrico es cuando permitimos que la maravillosa persona del Espíritu Santo tome ahí su lugar y empecemos a hablar con Él todos los días. Al principio usted va a empezar a hablar con Él y de un momento a otro vuelve conmigo mismo. Y dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Al principio es así, es de él y de él y de él, hasta que usted se va acostumbrando conforme el tiempo. No es tan fácil. Y se lo digo así para que usted entienda, para que usted no sienta después que el enemigo le gana diciéndole, ve, es que usted no nació para esto. No. Todos tenemos una batalla, una lucha con esto. Dice la palabra de Dios, siga leyendo conmigo. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Si no hay espíritu, puede haber terremoto, puede haber viento recio, puede haber fuego, pero si no hay agua en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su finanza, su economía, si no hay agua, esa agua que trae la cosecha, como lo hemos hablado. Elías oró por fuego y fuego descendió inmediatamente, pero para que lloviera, tuvo que realmente ejercitarse en la fe, como lo hemos estudiado. Porque es que lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, no es terremoto, no es viento recio, no es fuego, es agua. Y dice la palabra de Dios, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo quiero que usted y yo podamos releer despacito este versículo para que podamos ver lo que Dios nos está diciendo aquí. El Señor le dijo que lo primero que tenía que hacer era profetizar que el Espíritu volvía a ellos, y después que los huesos empezaban a llenarse de carne, de tendones. Pero resulta que se da al revés. Primero se llena de carne, de tendones, y después tiene que pedir por el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu siempre va a ser lo más difícil. Porque nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Satanás es padre de mentira. Él es agorero, hechicero. Él es mago barato. Y él le gusta hacer esos truquitos de magia para engañarte. Por eso la señal de que aquello es de Dios es que está el Espíritu de Dios en medio de eso. Lo que fructifica, yo se lo he dicho, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que fructifica es lo que es de Dios. Y lo único que fructifica es lo que recibe esas aguas del Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? Muchas veces vemos que nos paramos frente a valles de huesos secos y en determinado momento, conforme empiezo a profetizar, empieza a llenarse de carne, empieza a llenarse de tendones, y usted dice, aquí es, esto es, aleluya. Vea, no solo se llenó de carne, sino vea qué montón de carne. Cuidado, exceso de carne, falta de espíritu,
Mucho cuidado, mucho cuidado. Se ve que usted dice, aquí está mi bendición. Este se transformó en valle de veraca, en mi valle de bendición. Cuidado. Si no hay espíritu, por más que usted vea aquello llenarse de carne, cuidado. Mucho cuidado. ¿Me está entendiendo? Que el espíritu esté va a ser lo más difícil, y lo que necesitas es estar muy alerta. Porque el enemigo, cuando ya, o sea, yo quiero que usted me entienda, cuando ya usted toma una actitud correcta contra el valle de los huesos secos y usted empiece a profetizar, ya el enemigo se da cuenta de que usted ya aprendió, ya el enemigo se da cuenta de que ya usted entendió, ya el enemigo se da cuenta de que sobre usted vino ese manto de la gloria de la casa postrera. Entonces dice, préstame para engañarlo, porque a este lo tengo que entretener en algo necesito ponerlo para entretenerlo, y le lanza el lazo para que usted quede ahí amordazado, porque usted creyó que era por ahí. Mucho cuidado. Eso tiene una profundidad que usted tiene que buscar que Dios se la explique, pero que se la explique aquí, que se la revele, porque la sabiduría viene de Dios. Sigo, dice la palabra, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, ¿lo ve? Le dice, profetiza al espíritu, y está con minúscula, o sea, lo que le está diciendo es profetiza al espíritu de esas personas. Profetiza. Aló, profetiza. Pero después dice, hijo de hombre, y di al espíritu, o sea, al espíritu de esas personas que eran los esqueletos, vamos a decirlo así. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ve como ya cambia aquí. Es que el problema es que nosotros leemos la palabra de Dios flat, y no puede ser. Usted tiene que estar ahí con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga que las palabras salten a tus ojos y usted diga, oh, mira, sí es cierto. Ve como aquí cambia y le dice, espíritu, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Y dice la palabra, y profeticé como me había mandado. Una vez más, profeticé como me había mandado. Usted ve la sujeción en la obediencia y en la ejecución de parte del profeta. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. El Espíritu Santo trajo espíritu, trajo vida a aquel valle, porque la palabra espíritu con minúscula se refiere a vida. Trajo vida. Cuando, óigame lo que le voy a decir, cuando las cosas son del espíritu, van a traer vida espiritual sobre tu vida. Van a traer avivamiento, van a traer mayor tiempo y mayor relación y comunión y coinonía con Dios. Dios no va a transformar un valle de huesos secos en vida, y esa vida te va a llevar a esclavitud, te va a llevar a opresión, te va a llevar más bien a amordazarte y a que pierdas tiempo y relación y tiempo para servir a Dios. Eso no es de Dios. Abiertamente te lo digo, eso no es de Dios. Estás en el lazo del cazador. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo quiero, de aquí en adelante, antes de esto he utilizado esta palabra profética para aplicarla a la Israel espiritual, pero quiero concluir tomando esta palabra profética para decirles, hermanos, que esto tiene cumplimiento ahora, hoy, en medio del pueblo de Israel, de la Israel natural. Porque la Israel natural para la iglesia de Cristo es como el reloj que marca el tiempo de la venida del unigénito Hijo del Dios vivo. Pero sobre todas las cosas, nosotros lo que tenemos que estar es listos, preparados, apercibidos, porque nosotros no estamos esperando la segunda venida.
sino nosotros estamos esperando el maravilloso arrebatamiento que el Señor va a hacer de su iglesia. Porque cuando el Señor venga, nosotros vamos a venir con Él. Y dice la palabra: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y eso es lo que está sucediendo. Aviones llenos de israelitas de todas partes del mundo están llegando a Israel, están estableciéndose en el pueblo de Dios, en la tierra santa. Dice la palabra: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pero vea lo que dice, se refiere al Espíritu Santo, porque hay un avivamiento maravilloso, hay un mover precioso, y los judíos están viniendo al conocimiento de Jesucristo. Los judíos están aceptando, hermano, por cientos y cientos están aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador. Están siendo bautizados y están siendo tomados por el Espíritu, y desde que se levantan de las aguas bautismales se levantan hablando en lenguas, hermanos. Es algo maravilloso, es un avivamiento lo que está sucediendo en medio de la ciudad de Jerusalén, en medio de Israel. Porque ustedes saben que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que tiene su problema, ¿verdad? Tal vez usted dice que tiene su problema. Es una ciudad, hermano, muy peleada. Por eso se la quisieron quitar a Israel unos días atrás, unos meses atrás, ¿lo recuerdan? Y pondré mi espíritu, pero está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Esta palabra profética se está cumpliendo, esta palabra profética se está cumpliendo a pasos agigantados, hermanos. La Israel de Dios, el pueblo de Dios, está entregando su corazón a Cristo, están reconociendo que Jesucristo es el Mesías que tanto ellos habían estado esperando. Y es algo impresionante ver cómo cientos están siendo bautizados, y cuando se levantan de las aguas bautismales empiezan a hablar en otras lenguas. Es algo maravilloso, es un avivamiento precioso el que se está dando en medio de Israel. Pero es algo impresionante ver los aviones donde aterrizan llenos de judíos. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que son judíos de todo tipo de etnia, porque se han venido mezclando. Pero hay que verlos como los reciben, con un amor, con un cariño. Y cada vez más ese pueblo es prosperado y bendecido por Dios. Los aviones llegan llenos y ellos los reciben y les dan casa y les dan trabajo y les dan de todo. Y yo digo, ¿cómo? O sea, santo Dios, ¿cómo es esto? Si eso es con la Israel natural, ¿qué estás esperando, amada iglesia? Tú que eres la niña de los ojos de Dios, tú que eres la Israel espiritual, tú que sin ver creíste, y por eso el Señor te ama. Porque a ellos Dios los ha tenido toda la vida, mas nosotros hemos sido injertados en el olivo santo, su nombre Jesucristo. ¿Qué estás esperando para empezar a tomar tu lugar? Solo faltas tú. Hasta la Israel natural está tomando su lugar. ¿Qué falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para tomar tu lugar en medio de este tiempo? ¿Qué te falta para poder recibir este manto de la gloria de la casa postrera? ¿Qué te falta? Quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos. Ese valle de huesos secos, una vez más me decía el Señor hoy por la mañana. No, desde hace como 3 días. Este valle de huesos secos es simplemente que te llevo a otro nivel de gloria.
Simplemente que ha llegado la hora de que los tiempos se están apresurando en cumplimiento, y ha llegado la hora de que yo pueda traer cumplimiento a todo lo que yo he profetizado y a todo lo que yo he declarado sobre la vida de tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Ha llegado la hora de que la gloria de la casa postrera descienda sobre tu casa, sobre tu vida y sobre todos los tuyos. Ha llegado la hora de que todo lo que yo he anunciado, todo lo que yo he profetizado y todo lo que yo he dejado escrito en mi palabra para ti, iglesia amada, se cumpla. Pero necesito que te levantes, que te levantes, que te levantes y permitas que mi espíritu hable a través de tu boca. Necesito que creas nada más, y yo haré que esos valles de huesos secos y secos en gran manera sean transformados en los valles más hermosos que has visto, valles fructíferos, valles de veraca, donde la bendición será tan abundante que muchos vendrán a tocar a la puerta de tu casa y te dirán: no quiero tu bendición, no quiero tu cosecha, quiero el Dios de tu cosecha, quiero el Dios de tu bendición. Aleluya. Gracias, Señor. Si el Señor le ha hablado hoy, yo le invito a que usted se ponga de pie y pase aquí al frente, pero bueno, vea rápido, no hable con nadie, por favor, no contriste en nada lo que en este momento hay sobre este lugar. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Solamente pase aquí adelante, levante sus manos, solamente pase y levante sus manos.